Carlos Ernesto Carolina Olmedo, qui est historien de l'art Fran, une artiste qui ce soir, une grande artiste, historien de l'art. Et les trois filles du musée de l'art. Et elle qui est à la galerie et Samuel qui est le directeur du Centre national de la photographie. C'est donc le centre de documentation des arts visuels. Voilà. Entonces, bueno, Beatriz es directora del Centro de Arte Contemporáneo de Grenoble, que se llama Le Magasin. ¿Cómo traduciríamos Le Magasin? Es como el almacén. No, el Magasin es como el almacén, pero en verdad no era el almacén, era una antigua fábrica de armas, ¿no es cierto? De la guerra 14-18, una fábrica de cañones. Entonces es un espacio inmenso, que tiene sus problemas de... ¿Qué tal? Disculpa por la María, Sí. un chaise, falta una silla acá. No, pues no, yo me... Y entonces, lo que implica que tiene hasta problemas que abordar porque es un terreno de 3.000 metros así que tiene sus problemas de manutención, ¿no? Que lleva una gran parte de espacio de antiguo. Pero lo interesante es que ella fue directora durante casi 20 años del FAC de Lorraine. Entonces armó ahí una colección, pero sobre todo hizo un trabajo sobre la colección que nos pareció ejemplar y quisiéramos que ella nos hablara un poco de eso y ustedes le preguntaran cómo, sobre todo que lo que más me interesa es como la relación entre pasar de dirigir una colección y hacer trabajo de colección a dirigir un centro de arte contemporáneo. Entonces ella me dice, no, hay ahí un traspaso que depende del modo como yo veía las colecciones. Entonces eso es muy... Una acotación, en Laura era la directora del centro, o sea, un lugar de exposición, no solamente colección. En Laura se hacían exposiciones, ¿no? Muy importante. Se hacían exposiciones y ella era directora de Laura, no solamente se ocupaba de la colección. Muy importante. O sea, el FRAC tenía una constitución de centro de exposiciones y colecciones. Claro. Eso Claro. es el que quiero referirla. ¿Cuántos FRAC hay en Francia? 23. La Réunion et Martinique. Le Danton, con los territorios de ultramar, también tienen FAC. Y va a haber cada vez menos, lo van a reducir. Ay, perdón. Il y a une organisation administrative et on fait fusionner maintenant. Van a hacer una reorganización administrativa y van a fusionar. Donc en premier lieu, je voudrais remercier Émilie et Gusto de cette invitation à vous présenter mon travail. C'est très touchant. Bueno, les agradezco que estén aquí y gracias a Ingrid que me da la posibilidad de presentar mi trabajo acá. Et oui, c'est toujours très émouvant de pouvoir parler de son travail alors qu'on n'est pas artiste Hablar de su trabajo cuando uno no es artista. et qu'on est que des médiateurs, des transmetteurs. Y
cuando uno se encuentra con mediadores, con transmisores. Pour expliquer la situation dans laquelle je suis maintenant et pour revenir à les origines aussi de mon parcours. Para explicar la situación de hoy día hay que partir por los orígenes de mi recorrido. Moi j'ai une double formation. Tengo una doble formación. J'ai fait donc du droit et l'histoire de l'art en Hice même historia temps. del arte y derecho al mismo tiempo. Et rien me destinait à faire de l'art et a fortiori de l'art contemporain. Nadie me destinaba al principio a ocuparme de manera exclusiva del arte contemporáneo. Voilà, je ne viens pas d'une famille de lettrés. Si bien provengo de una familia de letrados Et je suis plutôt même voilà, issue d'un milieu populaire. Et la y rencontre avec que l'art proveniente de un medio popular, el encuentro con el arte et ça a été vraiment une rencontre, d'opportunité, d'une ouverture possible sur quelque chose fue un que je ne connaissais encuentro pas. de oportunidades y de una apertura posible hacia un mundo que yo no conocía. Et c'est une des vertus que Y es una de las virtudes que yo pressens pour l'art, c'est cette yo possibilité presento para el arte, es esta de posibilidad changement personnel de cambio personal à partir du moment où on rencontre une œuvre. a partir del momento en que uno encuentra una obra. Et c'est dans cette rencontre-là que j'ai essayé Y de es en este situer encuentro que mon travail. traté de montar todo mi trabajo. Alors, après ces études, je suis donc allée en Lorraine pour occuper un poste qui Después n'existait de pas. mis estudios me dirigí a Lorraine, a la región de Lorena, para ocupar un cargo que no existía. Et donc j'ai travaillé seule Y trabajé sola pendant plusieurs années durante muchos años pour construire para construir un fonds régional un d'art fondo contemporain regional de arte contemporáneo, qui avait une ligne budgétaire mais qui n'avait pas d'existence. que tenía, si bien una línea presupuestaria, no tenía existencia. Et donc ce travail s'est développé pendant 10 ans. Este trabajo se desarrolló durante 10 años, 10 ans sans lieu, sin lugar específicos, avec de l'hostilité politique surtout, con mucha hostilidad política, sobre todo, et très peu de moyens. y muy pocos medios. Et c'est donc un acharnement, si on peut dire, qui m'a permis à la fois de développer un projet architectural. Entonces, con mucha garra que hubo que trabajar para poder asegurar un proyecto arquitectónico, Un projet avec une équipe, con un equipo, con gente, et un projet artistique et culturel y un proyecto artístico y cultural qui est basé sur justement cette invisibilité de ce monde de l'art et de cette... que estaba basado sobre la invisibilidad de este mundo del arte en una región como esta. Donc un des premiers projets que j'ai réalisé en arrivant en Lorraine, donc Lorraine c'est dans l'est de la France. Lorraine está en el este de Francia y uno de los primeros proyectos que realicé allí, se llama Territoire occupé, territorio ocupado, qui avait lieu dans des sites militaires y que tenía lugar en los sitios militares à la frontière en la frontera entre Francia y Alemania, entre France et Luxembourg et entre France entre et Francia, Bélgica y Francia y Luxemburgo. Parce que c'est une région transfrontalière Es una región transfronteriza qui a toujours eu cette relation que tuvo siempre esta relación à l'autre con el otro, et du coup il y a beaucoup de sites militaires, des forteresses. y por lo tanto hay muchos sitios militares, fortalezas, fortines, cuarteles. Et le fait d'inviter uniquement des artistes femmes Y el hecho de invitar únicamente artistas mujeres dans des sites militaires, en sitios militares utilisés exclusivement pour les hommes, c'était un signe pour moi aussi utilizados principalmente por hombres, era un signo para mí de ocupar d'occuper une région où on était venu pour
faire la guerre, una travailler dans les región usines. a la cual se venía nada más que para hacer la guerra o para trabajar en las minas o en las grandes fábricas. Donc une région qui était marquée par un passage masculin et où Una la región présence des marcada por femmes un pasado masculino, très peu visible et qui a laissé des traces puisque c'est quand même une région qui est encore dirigée de manière très autoritaire. y que eso ha dejado sus trazas muy importantes porque es una región todavía conducida políticamente de manera muy autoritaria, muy viril. Et aux dernières élections En las últimas elecciones presidenciales, l'année dernière, c'est encore une région qui a voté très majoritairement pour le Front National. Es una región que votó mayoritariamente, muy mayoritariamente por el Frente Nacional. Donc c'est sûrement un vote qui est lié à la paupérisation de cette région. Es un voto que se explica en parte por la pauperización de la región, Mais aussi parce qu'il y avait cette vision pero hiérarchique también por esta visión jerárquica que existía depuis le monde militaire ou depuis le monde de l'entreprise patriarcale. desde el mundo militar y sobre todo del mundo de la empresa o de la industria patriarcal. Ou alors on s'attend toujours à ce qu'il y ait un chef pour décider. En el fondo siempre se espera que que exista un jefe para decidir. Es importante, parce que l'industrie patriarcale, c'est comme modèle, la importancia de la industria patriarcal, es decir, familias que se ocupan de una rama de la industria durante muchas generaciones y establecen un modelo productivo tremendamente paternalista y autoritario, pero sobre todo paternalista. Y entonces hacía mención a eso, no solamente la jerarquía militar, sino también la jerarquía de la industria, de esa industria siderúrgica vinculada a cuestiones pesadas. Après cette prise de territoire, si on peut dire, donc j'avais invité une vingtaine d'artistes sur Después de esta toma de territorio, yo invité a una serie de artistas. J'ai imaginé des projets dans la ville où je devais Imaginé entonces m'implanter. proyectos en la ciudad en la cual yo tenía que implantarme. Donc c'était à Metz. En la ciudad de Metz. Metz. J'ai toujours des difficultés, Metz ou Metz. Et pourquoi c'est avec le Z, on sent le Z, parce qu'à Metz, ils n'aiment pas qu'on dise le Z parce que c'était à l'époque allemande. Et c'est un refus d'entendre Metz quand c'était annexé par les Allemands. On dit Metz pour que ça soit français. Ah, no, es que es una historia que tiene que ver con la historia de la... C'est l'histoire de la meilleure explicación del expo. Voilà, yo no sabía bien pronunciar, para mí siempre Metz, la región de Metz, no, y ella dice Metz, entonces es que se dice Metz aujourd'hui porque Metz recuerda la época de la ocupación alemana, entonces la gente hace muy bien las distinciones lingüísticas para establecer... ¿Por qué? Porque la Alsacia y la Lorena eran, obviamente, por lo que sabemos, las dos regiones siempre anexadas para allá y para acá, la guerra de 1870, después la guerra del 14, después la... Entonces, lo mismo que Estrasburgo. Claro, bueno. Están todo el rato franceses en Estrasburgo, no dicen bonjour, dicen bonjour, y es como el acento alemán. Los mismos alemanes se ríen de eso, que todavía es como tierra de ellos. Ah, claro. Entonces, Metz, ya, en la ciudad. Imagínense lo que pudo haber ocurrido en el periodo de negociación con la clase política para obtener el derecho a trabajar en ese espacio. Et donc, un des premiers projets, c'est d'inviter Teresa Margolles. Fue invitar a Teresa Margolles a hacer una instalación en Lorraine, où beaucoup de gens sont venus mourir sur les champs de bataille. Donde mucha gente vino a morir sobre los campos de batalla. Et notamment, on a visité ensemble Verdun. Y visitamos juntas Verdun. Et elle a eu l'idée tuvo la idea de faire un hommage de hacer un homenaje a tous ces morts, a todos estos de muertos, et les morts de Mexique, et de faire une installation à partir de gouttes de y graisse hacer una instalación a partir de gotas de grasa qui tombaient que caían toutes les minutes.
minutos pour faire juste une flaque. para producir una placa, ¿no?, de grasa en el suelo. Pour ceux qui connaissent Teresa Margolles, Y para quienes conocen a Teresa Margolles, elle peut ne faire aucun commentaire sur son travail. ella puede hacer ningún comentario sobre su trabajo. Je me suis retrouvée face à des journalistes Y me encontré frente a periodistas que le hacían preguntas en sa présence à devoir parler sur son y travail ella presente teniendo que hablar sobre su trabajo parce qu'elle se refusait à faire porque se negaba a hacer cualquier tipo de comentario. Donc ça a été une exposition qui a très, très fort choqué Y eso fue una exposición que chocó mucho et que j'ai assumé. y que asumí, evidentemente. Mais après, on disait que c'est pas possible de faire ce type de projet avec de la graisse humaine, on n'a pas le droit Y de la faire gente ça. decía, no es posible hacer estos proyectos con grasa humana. Et quand je faisais la visite Y de l'exposition, cuando yo hacía la visita de la exposición, je leur disais, ben voilà, je vous dis c'est de la graisse, vous êtes très choqués, yo les digo, bueno, esto es de grasa y ustedes están muy choqueados. et je vous dis c'est de l'huile d'amande douce. Y les voy a decir que esto es aceite de almendra dulce, suave. Et qu'est-ce qui vous fait croire un discours plus que l'autre? ¿Y qué les hace creer que un discurso en vez del otro? Et pourquoi le discours il serait plus fort que la matérialité? ¿Y por qué el discurso sería más fuerte que la materialidad evocada aquí? Et quand je leur disais au final que il a fallu utiliser aussi de l'huile d'amande douce pour diluer Y cuando les dije que había tenido que usar aceite de almendra para diluir un poco la grasa humana, là on est face à une réalité matérielle estamos de frente l'art. a una realidad material del arte Et après vous croyez ce que vous y voulez. después ustedes creen lo que quieran. Et c'est vrai que la plupart du Y temps es dans cierto l'art que c'est quand même les discours la qui mayoría de las priment veces en el arte es el discurso el que prima sur la matérialité. sobre la materialidad. Ce qui explique aussi, Y lo cual explica, pour en parler tout à l'heure, de mon intérêt pour l'art conceptuel, y c'est éminemment es lo que explica mi interés por el arte conceptual. Eso es eminentemente arte conceptual et en même temps très politique. y muy político, porque estábamos conversando antes que ustedes llegaran en la cocina. En la cocina se conversa mucho. No, hablábamos de cosas que nos conciernen a nosotros en relación al modelo. Siempre cuando hablamos de los desplazamientos, todo, siempre la mirada hacia el concepto de modelo, ¿no? De cuál es el modelo de referencia a partir del cual uno puede declinar. Entonces, todos los modelos materiales, sobre todo el laurelismo en relación a las pastas, la impresión. Il y a une autre artiste aussi de l'Amérique du Sud qui Y hay otro artista de América del Sur que trabajó, qui n'est pas non plus une tendre. que no es muy tierna, C'est Tania Bruguera. Tania Bruguera. Je suis la seule en France à avoir travaillé avec elle. Donde soy la única en Francia a haber trabajado con ella. Alors qu'elle a enseigné à l'école de Beaux-Arts de Paris. Si bien fue profesora en la Escuela de Beaux-Arts de Bellas Artes de París, Mais son travail il est trop radical pour la France. su trabajo es demasiado radical para Francia. Voilà, il n'y a aucune institution Y qui peut ninguna travailler institución avec puede trabajar con ella, quiere trabajar con ella. qui peut jouer la roulette russe et mourir. Es como jugar con la ruleta rusa. C'est aussi le fait d'avoir travaillé comme ça avec des artistes femmes radicales qui a fait ma réputation. Eso es muy importante. Bueno, el hecho de haber trabajado con mujeres artistas muy radicales es lo que hizo en parte mi reputación. Voilà. Dans une région En una región qui est quand même très un peu excentrée de Paris quand même. Que es un poco descentrada de París. Et ce que la réputation
me dépasse et y la reputación que me n'ai pas sobrepasa aimé y et que je n'ai pas souhaité. Bon. que yo no quise y que obviamente bueno, C'est construit parce que j'avais invité ces artistes. se construyó en parte porque invité a estas personas a trabajar en Florent. Et l'autre partie de mon travail Y la otra parte de mi trabajo, qui est liée donc à la collection, que está vinculada a la colección, puisque à un fonds régional d'art contemporain, c'est en principe essentiellement acheter des œuvres. porque un fondo regional de arte contemporáneo es en principio un fondo destinado a la compra, a la adquisición de obras. Ce travail, je l'ai aussi Este trabajo también lo imaginé comme un travail de déconstruction como un trabajo de construcción avec ces lunettes féministes. con esta anteojo feminista. Et c'est clair que pour moi, Y es claro que para mí le féminisme, c'est vraiment une manière de regarder le monde. El feminismo es una manera de mirar el mundo Et c'est très facile avec ces Y lunettes es- après de voir des choses que y les es- autres ne voient pas. y es muy fácil con estos anteojos ver cosas que los demás no ven. Et je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas féministe. No entiendo por qué todo C'est el tellement mundo no plus es facile. feminista. Es bastante más fácil. A ver. Los privilegios. Donc j'ai regardé le pourcentage d'artistes femmes quand je suis Entonces arrivée dans vi en cette la colección collection. el porcentaje de artistas mujeres y artistas hombres en la colección. Donc une collection qui est née donc fin des années 80. Una colección que nació a fines de los años 80 C'était 90% y había d'artistes femmes. Hommes. el 90% de artistas hombres, C'est-à-dire autant que Orsay ou le Louvre. tanto como en Orsay o en el Louvre. Alors que c'était des structures d'art contemporain. Ahora, cuando en el fondo eran estructuras de arte contemporáneo que debían ser mucho más abiertas. Et le fait juste de dire Y el ça, hecho de decir esto solamente, de relevarlo, me significó ça m'a valu de beaucoup de problèmes. muchos problemas. O sea, el solo hecho de relevar la situación me valió muchos problemas. J'ai dû, à plusieurs reprises, Y en muchas ocasiones tuve que être un peu démissionnée. a punto de demisionar. Je donne un exemple Un ejemplo, à propos d'une œuvre que je voulais faire acheter a propósito de una obra que yo Sophie Calle, quería comprar de Sophie Calle, qui était une œuvre que era una obra d'une photographie d'un homme avec son sexe. de una fotografía de un hombre con su sexo. Parce que ce que je voulais, c'est Lo que yo quería en tant era, que féministe, en n'est-ce tanto pas, feminista, c'est mujer, d'avoir une era photo a de tener sexe una foto d'homme de un sexo de hombre hétéro hetero dans la collection. en la colección. Voilà. Alors que la collection, Si c'était bien la beaucoup colección d'artistes, había de muchos- femmes nues. Ahora que, si bien en la colección había muchas obras de mujeres desnudas en las obras. Parce qu'il y avait beaucoup de photographies. Et la ¿Por qué? Porque había photographie, muchas fotografías les femmes sont souvent utilisées comme. y de las cuales las mujeres son utilizadas Et moi, je voulais muy a juste. menudo como vedette. Y yo quería hacer simplemente una y todo se vio que ser muy. Ya. Et au moment de Y proposer ça en el au momento conseil de proponer esto d'administration, al Consejo de Administración, avec les politiques, con los políticos, con todos, donc il y a eu une mauvaise compréhension, hubo una mala comprensión, parce qu'à l'époque j'étais plus jeune et, porque en esa época yo era más joven et j'ai proposé l'œuvre, je vous l'ai dit là tout de suite, y yo propuse esta obra que les cuento. et j'ai pas dit que l'artiste était une artiste importante, Y no dije que el artista era un artista importante, et qu'elle pouvait s'inscrire dans l'histoire de que ella l'art, podía et inscribirse en la blablabla. historia del arte y bla bla bla. Et j'y ai mis mon intention et pas Puse delante mi intención y no la justificación, justificación académique. académica, digamos. Donc il y a eu une très forte sorcière du Vercors là, qui connaissent les plantes, Santonas del Vercors que conocen las plantas, ¿ah? Des activistes sur les questions d'homosexualité, Activistas sobre cuestiones de la mais aussi homosexualidad, activistes sur black féminisme, voilà, très todo. large champ. Un amplio campo. Et donc
entre 19h et 2h du Y matin, entonces entre las 7 y 2 de la mañana on avait organisé des petits habíamos groupes organizado pequeños grupos tirés au hasard. On allait sur une table. écouter quelqu'un, escogidos al azar. Entonces uno iba a una mesa y a escuchar a alguien et on allait écouter juste pendant une demi-heure ces personnes, ces y 60 personnes. uno escuchaba justo una media hora estas personas que Qui pasaban passaient comme ça. y que pasaban así. Et donc pour une soirée comme ça, on a reçu plus de 1000 personnes. Y en una noche como esa recibimos como a 1000 personas. Et l'essentiel des gens qui venaient n'avaient pas de place pour passer à écouter. Y lo esencial es que la gente que venía no tenía lugar para escuchar. Il y a eu beaucoup plus de discussions off Entonces hubo mucho más discusiones off que in. que in. Et c'est Porque no había todo lugar para... et le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens, ça répond aussi à une attente que les gens se Y esto que rencontrent. hubiese habido responde también a la espera que mucha gente tiene sobre esta relación. Donc moi c'était une manière de pouvoir Para mí rencontrer era plein una de gens, manera de encontrar arrivant. mucha gente de pouvoir après me dire tiens je peux continuer à travailler sur telle ou y telle ver más o personne. menos cachar así el ambiente, con quién puedo trabajar, con quién no, también Mais c'était aussi voilà, une réponse à Era blue. Y al mismo tiempo una respuesta à une nécessité a una locale necesidad local de se rencontrer. de encontrarse, efectivamente. Et je crois qu'on est aussi dans ce moment-là où Y le estamos rôle en d'un ese centre momento d'art, c'est en que peut-être El rol del faire centro de ça, arte puede ser hacer justamente eso, comme une prise en compte de la como diversité. una tomada en cuenta de la Et que diversidad. peut-être que nous, on ne doit puede- rien faire, mais juste permettre. Quizás nosotros no deberíamos hacer nada, Pero sino no. simplemente permitir que la gente se encuentre. C'est moins faire que de proposer Es des espaces. menos hacer que proponer espacios. C'est difficile, Es difícil pour moi parce que Para mí moi j'aime porque, bien faire les choses. porque a mí me gusta mucho hacer las cosas, y me gusta construir, armar exposiciones, trabajar con artistas, todo. Mais Pero peut-être que mon travail quizás mi il est trabajo de me mettre en retrait consiste en ponerme en una cierta retracción y dejar a otros que hagan el trabajo efectivo. peut-être que c'est ça. Quizás mi trabajo es ese. Et là, je suis vraiment en Y estoy réflexion realmente en par rapport reflexión en relación a à cette situation esta situación de pas jouer mon rôle de directeur, de no de jugar el rol spectateur, de directora, mais de sino, laisser faire les choses. sino de dejar hacer las cosas, de que las cosas ocurran. Et pour le moment, comme j'arrive en sauveuse du magasin, Y como en este momento llego como salvadora del magazine, parce qu'il y avait des graves difficultés, porque de había personnel, graves de dificultades, budget, había de bâtiment. graves dificultades profesionales, presupuestarias y también de la usura del local. On me laisse l'opportunité de réfléchir à me devenir dejan sans avoir encore d'obstacles. Me dejan todavía el tiempo para reflexionar sin ponerme muchos obstáculos, justamente porque el magazine está en esa situación. Entonces también es una oportunidad. Voilà. Donc la situation de crise extrême peut permettre aussi También la situación de crisis extrema te permite también una ventaja extrema también para realizar otro tipo de montaje. Parce que prendre la direction d'un centre d'art historique comme le magasin, Porque tomar la dirección de un centro de arte histórico como el s'il magazine, avait été en bonne santé, si ça hubiese, m'aurait été difficile de rompre. si yo lo tomo en buena salud, me hubiese sido extremadamente difícil romper con esa lógica. ¿Cómo el magazine llegó a eso? El producto de la ferialización del arte, de la bienalización, que finalmente lo devoraron. La porque- crise de... Comment cette crise du magasin? Pourquoi le magasin est arrivé à cette crise Ça correspond.
À l'époque, quand ça a été créé, cuando fue creado donc à la fin des années a 80, finales de los 80, c'était le premier modèle de centre d'art en France. era como el primer modelo de centro de arte en Francia. Il devait être éphémère. Él debía ser efímero. Le bâtiment a été fait pour 3 à 5 ans maximum. El edificio había sido hecho como para 3 o 5 años máximo. C'était une volonté du ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, Era una voluntad del ministro de Cultura de la época, Jacques Lang, de donner en région un budget conséquent de dar a una región un presupuesto consecuente pour montrer para mostrar qu'on pouvait faire de l'art que international. podíamos hacer arte internacional desde la región. Et, Eso era el principio. voilà. Et juste avant ce projet, il y avait eu un autre projet Justo antes de eso había existido otro proyecto mené par quelqu'un qui était important en France, qui s'appelle Pierre Gaudibert. Ah, sí, conducido por alguien que había sido muy importante en Francia, que se llamaba Pierre Gaudibert, Qui est un peu oublié parce que que ha sido un gauchiste, poco olvidado, un poco izquierdista, tercermundista. il avait un projet de centre de musée du tiers-monde. Voilà. Que tenía un proyecto de un centro o museo del tercer mundo, Parce qu'à l'époque, on appelait ça comme ça. porque a la época se llamaba así, tercer mundo. Et donc, c'était un intérêt pour Entonces tenía un interés pour l'Afrique, pour por l'Amérique latine. África, América Latina. Voilà. Et ce projet n'a pas eu lieu parce qu'on n'avait pas confiance en Pierre Gaudibert. Y en el fondo ese proyecto no tuvo lugar porque no se tenía confianza en Pierre Gaudibert, Qui était un monsieur un peu loufoque. que era un señor medio chiflado, Voilà. así. ¿Ah? Et on lui reprochait par exemple Se le reprochaba, por ejemplo, de venir sans chaussures, avec juste des comme ça. de venir a las reuniones sin zapatos, con chara, con charita, Donc voilà. Et peut-être, voilà, il y aurait pu avoir un centre d'art autour voilà, d'un art mondialisé avant l'heure. Se podría haber tenido un centro así de arte mundializado antes que la hora, ¿ah? Mais on a choisi Pero voilà, se escogió un un centro de arte. Quel était le nom du premier Jacques Guillot. Guillot. G-U-I-L-O-T? Oui, Guillot. Oui, je connais ça, je l'avais dit. Oui. Y el primer director fue Jacques Guillot. Il est considéré comme un bon directeur. Fue considerado como un buen director. Et lui, par exemple, avait décidé que l'école de curateurs, c'était pas une école de curateurs, Y él había decidido que la escuela de curadores, que no era una escuela de curadores, mais de médiateurs, era una escuela de mediadores, qui incluait que incluía des artistes, Artistas. Du même principe que pour moi, c'est-à-dire del mismo principio que el mío, un monde beaucoup plus ouvert con una relación mucho más abierta con el mundo del arte, que juste le monde de l'art. que Voilà. solamente dedicada a hacer una escuela de curadores. Mais il est mort Pero très murió. rapidement, au bout de 2 ans. Al cabo de 2 años murió. Et après, ça a été quelqu'un qui était important, mais qui a Después dépensé trop d'argent, lo dirigió una persona muy importante, pero que gastó mucha plata, qui s'appelle Adelina von Adelina Fürstenberg, van Fürstenberg, qui est suisse, qui est suissesse, Bueno, que es suiza. Suisse français. de Genève. Ouais. Donc, il paraît qu'à l'époque, il venait les collectionneurs de Genève qui venaient en Rolls. A la época venían coleccionistas de Ginebra en Rolls. Et le